Muy buenas tardes, compañeros. Hoy es el primer video de una serie de videos que pienso realizar sobre el manejo de Angular con Node y su base de datos respectiva, que vamos a manejar una base de datos no relacional llamada MongoDB. Y el objetivo de esto es que toda la comunidad que esté interesada en aprender, no solamente la académica, sino aquellas personas que les guste el cacharreo, puedan ver estos videos y crearles como la curiosidad y que puedan seguir profundizando. Igual son videos cortos de máximo 15-20 minutos, son más bien cápsulas de conocimiento para que ustedes puedan profundizar en el tema. Entonces lo que vamos a hacer hoy es poder enviar datos desde Angular, desde el frontend. Vamos a crear una interfaz llamada vehículos que pida, no sé, la marca y la placa y las envía al servidor. El servidor, como les venía contando, va a ser el Node. Entonces, las herramientas que tenemos que tener instaladas, pues obviamente es Node, Angular Click y Visual Studio Code para trabajar, que posteriormente los explicaré y voy a ir explicando cada una de estas tecnologías, cómo se instala, cómo se maneja en videos posteriores. Igual pues para hacer los videos cortos, pues por ejemplo para este caso me voy a enviar muchos conceptos, pues porque si empiezo a meter conceptos y definiciones, pues entonces el video se podría extender a 1 y 2 horas, pues, y ese no es el objetivo, ya que un video tan largo se hace tedioso y más con temas de esta índole que son un poquito pesados. Entonces, para mi caso ya tengo instalado Node y Angular Click. A mí me gusta instalar Node en el disco local C, la raíz, pues por facilidad de acceso pues a él, porque a mí me gusta trabajar todo lo que yo trabajo en Node con Angular, tenerlo en esa carpetica pues por organización, porque yo aparte de Node y de Angular trabajo otras tecnologías, entonces pues para no tener eso por todo el computador regado, entonces me gusta tener un orden ahí. Una vez que yo tenga instalado Node y Angular, pues abro la consola de comandos y me voy a ir hasta Node. Y yo tengo una carpeta llamada frontend. Vamos a empezar con el frontend y lo que vamos a programar en el frontend pues es la interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica la va a enviar los datos al backend. Para poder hacer eso entonces necesitamos tener un proyecto de Angular Click. Vamos a crear un componente de Angular para pedir la información que es la placa y la marca, y vamos a tener un observable en un servicio remoto que es el que se va a encargar de enviar la información al backend. Esos servicios observables que ofrece Angular, yo les recomiendo que los lean y amplíen la información. Igual más adelante voy a hacer un video también de cómo se trabajan los observables y cuáles son las principales características de estos observables. Entonces, ya estando aquí en la carpeta frontend de mi Node, esa carpeta yo la llamé así frontend, vamos a crear un proyecto nuevo de Angular. Entonces, para crear un proyecto nuevo de Angular es ng new y el nombre del proyecto vamos a llamarlo no sé, proyecto pruebas, proyecto P1, y le doy enter. Él empieza en este momento a crear un proyecto con todas las directivas, archivos de configuración que requiere un proyecto de Angular. Entonces aquí empiezo a crearlo. Digamos que la primera vez que se creó un proyecto es un poco larga, pues que instala todas las directivas, pero digamos que con Angular Click me ahorraría muchas cosas de configuración porque ya vienen configuradas con ella. Entonces, para hacer el ejemplo corto, simplemente voy a instalar Angular Click, voy a instalar como librería de frontend una librería visual Bootstrap para la parte de frontend Bootstrap. Voy a crear un pequeño estilo CSS. Ese componente va a llamar a un servicio remoto y ese servicio remoto va a hacer el llamado al servidor, ¿sí? Obviamente van a haber muchas definiciones y conceptos que voy a obviar porque entonces se haría el video muy largo. Simplemente estos son cápsulas de conocimiento cuyo objetivo pues es explicar la parte más importante y generar una curiosidad
en ustedes para que ya ustedes cacharreen y profundicen más sobre el tema. Igual, pues como les venía contando, pienso hacer una serie de 15 o 20 videos de cómo se trabaja todas estas tecnologías. Y ya dependiendo de la acogida que tenga, pues ya iremos mirando si ampliamos otras tecnologías o si profundizamos más en estas tecnologías. Bueno, en este momento estamos acá instalando entonces el proyecto en Angular Creek. Esperemos que termine, es un poquito demorado, pero solamente es una vez la creación del proyecto. Como los venía comentando, entonces deben de tener instalado Node, deben de tener instalado Angular Click. Yo después voy a hacer un video de cómo se instala Node y Angular Click. Y herramientas de trabajo, vamos a tener Visual Studio Code o cualquier editor que a ustedes les parezca. Puede ser Notepad. Bueno, hay un sinnúmero de editores. Digamos que a mí me gusta mucho Visual Studio Code porque me sirve para otras tecnologías, para lo que es Unity y otras tecnologías que tengo ahí que me gusta manejar. Bueno, esperemos entonces que termine de crear el proyecto. Listo. Acá ya creo el proyecto. Si me voy entonces acá y le doy al dir al frontend, miren que acá está el proyecto que acabé de crear, que lo llama proyecto P1. ¿Sí? Si me voy por el lado del Windows frontend, proyecto P1, veanlo acá, y él me instala todo este conjunto de archivos de configuración y directivas. Entonces voy a entrar a ese proyecto P1, que lo llamamos así, y una vez adentro voy a crear un componente. Pero antes de crear ese componente, abro el Visual Studio Code que está acá y voy a decirle a Visual Studio Code que me abra de una vez este proyectico allá. Entonces me arrastro la carpeta hacia Visual Studio Code y la suelto acá, ¿sí? A medida que vayamos viendo otros videos y que vayamos avanzando en el curso, pues iremos conociendo todos estos archivos de configuración de acuerdo al del video en el que estemos o del tema que estemos tratando. Entonces, lo primero que debo hacer entonces es crear un componente. Para crear un componente entonces entro a la carpeta dentro del proyecto. Como pueden acá ver, el proyecto le llama proyecto P1 y entonces le digo ng generar component y el nombre del componente vamos a llamarlo vehículos, ¿sí? Y le doy enter. Él me va a generar un componente. Ese componente consta de 4 archivos. Realmente ese componente de 4 archivos son archivos, un archivo HTML que es la parte del frontend, toda la parte visual de comunicación con el usuario, un archivo CSS y 2 archivos TypeScript. Cuando yo creo el componente por consola, él me lo registra en un archivo que se llama módulos, app módulo TS, él me registra allá ese componente para yo poder utilizarlo más adelante. Entonces, si lo vemos acá en SRC, vamos a mirar si lo encontramos dentro de SRC, app, vehículos, vamos a encontrar entonces los archivos que yo les digo. Me creo un archivo CSS, obviamente no hay nada, me creo un archivo HTML, me crea un archivo .spec.ts. Este archivo es para pruebas unitarias. Cuando ustedes estén en ingeniería del software o en temas de ingeniería de software, pues sería bueno que traten este tema, pruebas unitarias en Angular, pero en este momento pues no nos compete. Y tenemos otro que se llama el .ts. El .ts es un archivo en JavaScript. Bueno, realmente no es JavaScript, se llama TypeScript. Que este archivo JavaScript es el que nos va a permitir comunicarnos más adelante con el servicio remoto y ese servicio remoto hacer la petición al backend.
Como pueden ver, entonces acá importo una librería, Angular Core, para yo acceder al componente como tal, puedo acceder mediante ese nombre, app vehículos, y se apoya entonces de un componente HTML, este archivo TypeScript, y se apoya de un componente CSS que está acá, que son los mencionados anteriormente, y tenemos una clase. Esta clase la vamos a ir viendo más adelante a medida de otros videos, pero vamos a tocar acá cosas muy puntuales de esta clase. Entonces, bien, lo que yo debo crear es la interfaz. Entonces, dentro del componente vehículos, me voy al componente HTML y aquí entonces crearía la interfaz gráfica. ¿Qué voy a crear yo de interfaz gráfica? Voy a crear yo de interfaz gráfica una interfaz que me pida la placa y la marca. Esa placa y la marca la voy a subir, la va a capturar el TypeScript, y el TypeScript la va a enviar al servicio remoto. Entonces, pero primero me gustaría instalar entonces Bootstrap para tener un poquito más de manejo de interfaz gráfica. Y para instalar Bootstrap, entonces vamos aquí en coso de comandos y le decimos npm install bootstrap y la arroba. Mi equipo, digamos que está fallando la tecla arroba, entonces voy a copiarla de internet. Arroba la versión 4, voy a instalar la versión 4. Cuando yo le digo arroba, él me busca la última versión que encuentre de Bootstrap 4. Vamos a ver entonces si me instala Bootstrap. Pueden instalar Bootstrap o pueden instalar Materialize, cualquiera de las dos para manejo de frontend, son igual de buenas. Digamos que yo estoy más familiarizado con Bootstrap y me gusta más el manejo de trabajo de Bootstrap 4. ¿Sí? Miremos entonces aquí. Me estoy quedando sin espacio, esperemos que eso no sea un obstáculo. Y una vez instalado Bootstrap, entonces me tengo que ir a configurar mi proyecto para que trabaje con Angular. Para que mi proyecto trabaje con Angular, yo tengo que ir a un archivo que se llama acá lo buscamos, AngularJSON, y debo acá incluirlo en los estilos y en los scripts. ¿Qué debo incluir yo? Debo incluir la ruta donde quedó instalado mi Bootstrap. La ruta donde quedó instalado mi Bootstrap generalmente es esta que yo tengo acá. Entonces voy a copiarla para que nos rinda el video y voy a pegarla acá. Ahí está entonces, eso quedó instalado en la carpeta que se llama nódulo módulos, Bootstrap Dig, CSS, Bootstrap CSS, o yo puedo incluir la versión resumida que es la min, pero digamos que con esta no debe haber ningún problema. Y también debo, aparte, donde los scripts para llamar los JS de Bootstrap, por si en algún momento los voy a necesitar. Si los necesitan ustedes, digamos que para este ejemplo no los vamos a necesitar, pero pues para que lo tengan ahí configurado. Esta ruta también me gusta copiarla aquí. Aquí, miremosla por acá, acá. Y también el script, que sería esta, ¿no? De módulos. Acá abajo. Y digamos que hasta ahí sería la configuración de Bootstrap. En este momento estaría trabajando en teoría Angular Click con Bootstrap. Lo otro que yo quiero hacer es, para empezar a mirar cómo va quedando mi proyecto, es subir el servidor para Angular Click. Entonces ng, dentro del proyecto, ng server.
Acá me le va a levantar el proyecto. ¿Para qué? Para yo poder entonces empezar a mirar cómo va quedando mi página web. Entonces acá la empiezo a construir. Esto tampoco es que se demora mucho, digamos que la primera vez tiende a demorarse, pero ya después lo levanta más rápido. Listo, acá lo levantó el servicio, y si nos vamos al navegador y le decimos la dirección local, puerto 4200, miren que él me levanta el servicio para el proyecto que estoy trabajando, porque le di dentro de la carpeta del proyecto. Entonces, bienvenido a proyecto P1. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo levanto o coloco a funcionar el servidor, ¿cierto? Mi Angular Click, él se va específicamente aquí, a esta página. Esta página, digamos que es esta que ustedes ven acá. Voy a borrarla porque yo no quiero que me muestre eso. Y lo que yo voy a hacer acá es una invocación a mi selector de mi módulo. Mi módulo, si yo me voy dígame, de mi componente, si damos al script, al TypeScript, miren que para yo poder acceder a este componente lo puedo acceder con el selector app vehículos. Entonces me voy a la página inicial y le digo que por favor entre al componente app vehículos. Él automáticamente me va a redireccionar a el HTML de vehículos, que me va a decir Vehículos Works. Miremos a ver, miren ahí, Vehículos Works. Lo que yo voy a hacer en el componente de vehículos, en el HTML, pues voy a crear una interfaz, como se los había repetido anteriormente, que me pida la placa y el nombre. Ahora bien, digamos que esta manera de llamar yo acá al selector no es la más adecuada, digamos que no es la que más me gusta, por decirlo así. Hay otra manera que yo le puedo decir, configurando el módulo TS, que vaya directamente a un módulo en específico sin necesidad de pasar por acá. Por ejemplo, yo puedo crear un módulo llamado menú y decirle en la configuración del módulo TS que vaya a la ruta, que cuando cargue o arranque el servicio del servidor, pues vaya directamente a menús y pasar por acá. Eso después lo vamos a ver en otro video. Por ahora simplemente vamos a acceder a este componente mediante su selector. Y dentro del componente vehículos vamos a crear entonces la interfaz gráfica. Por hacer el video corto, yo tengo por acá ya programadita esa interfaz gráfica y la tengo programadita acá con Bootstrap, que es esta de acá. Les dejo acá un momentico acá en la pantalla, pues para que ustedes puedan pausar el video y programarla. Simplemente es una página común y corriente que está haciendo el manejo o la utilización de Bootstrap como tal, por eso lo instalamos. Ustedes saben que Bootstrap tiene una clase llamada container, que es el contenedor, y dentro de ese container pues creé un header, creé un section y debería haber creado un footer. Digamos que para el ejemplo lo vamos a dejar así nomás. Más adelante les haré un video de cómo es la configuración de Bootstrap, cómo se trabaja con Bootstrap, qué son todos esos componentes. Pero por ejemplo para mis estudiantes, ellos ya deben de saber toda esta parte de Bootstrap, esta parte básica de la maquetación. Eso se denomina maquetación en Bootstrap. Y miren que aparte de eso se está también llamando a un estilo CSS llamado básicos normal y básicos 2, que debería ir en los archivos del componente CSS, que es este de acá, que simplemente yo creé estos dos archivitos por dar estas dos clases, perdón, CSS, para que la interfaz sea un poquito más amena, más amigable. Entonces esta página HTML entonces está haciendo uso de las clases de Bootstrap y está haciendo uso de dos clasecitas que yo creé en mi CSS, ¿sí? Por eso el componente entonces se compone de archivos CSS. En este momento tengo dos clases CSS llamadas básicos y básicos 2. Como ustedes ven, simplemente cambia el color de fondo nomás, y el resto ya son clases de Bootstrap.
Si Bootstrap quedó bien configurado, cuando yo refresque aquí, miremos a ver qué pasó, de pronto no he guardado. Cuando yo refresque ahí, entonces debe refrescar la interfaz de vehículos. Véanla ahí. Simplemente entonces las clases que yo tengo CSS llamados básicos es para crear estos dos colores. Y el resto de la maquetación está hecha con Bootstrap. Estamos. Como les digo, esto es muy sencillo. Les voy a hacer después un video de manejo de Bootstrap con Angular Click. Lo importante que vean acá es que esas son las variables. Miren que entonces yo cuando le coloco numerar placa, estoy diciendo que esto va a tener un nombre llamado placa, una ID placa, etc. de TypeScript, para que TypeScript pueda acceder a este componentico, y este componentico también lo llame marca, aquí, componentes de entrada de texto, y en el botón, que en este momento es este botón que está acá en amarillo, es el equivalente a este, que acá está la clase para que saque ese botón en amarillo, la clase en Bootstrap, y simplemente estoy llamando un método click, ahí se llama un método click en TypeScript, y estoy llamando una función de TypeScript llamada enviar datos, y enviar datos que recibe la placa y la marca, esta placa y esta marca, o sea, la placa que digitaron acá y la marca que digitaron acá, la estoy enviando a una función, bueno, una función no, realmente un método, que voy a llamar enviar datos en mi TypeScript aquí, donde dice donde dice, perdón, vehículos component.ts. Entonces aquí voy a crear una función llamada enviar datos. Y esta función enviar datos, pues entonces recibe, según lo que habíamos visto ahí, y si mal no recuerdo, se me desconfigura acá las llaves, pero bueno. Si mal no recuerdo, entonces recibe la placa y la marca. Entonces la placa, coma y la marca. Pero lo interesante de eso es que le está acá en placa y marca. Lo que yo estoy enviando aquí es todo este componente como tal. Estoy enviando todo ese input, y ese input tiene un conjunto de atributos y de características que yo puedo manipular aquí. Simplemente yo le voy a decir que me muestre el valor, que me muestre por console. Console.log, que me muestre, no sé, que me muestre la placa.valor. Siendo que me muestre por consola lo que digitaron en la placa. Vamos a mirar si esto funciona. Refresco acá, Control Shift I para mirar la consola, y voy a digitar acá. Miren que si me está mostrando la placa que yo digité es 1, y si yo le digo por ejemplo 7 y le digo enviar, miren, la placa la refresca. O también podría trabajar, en vez de acá ese console log, decirle por ejemplo alert, y también podríamos mostrar la placa que sería esta de acá. Miremos a ver, entonces refresco, no sé, 5 y 2. Ven, no me la está mostrando porque es valor. No me la estaba mostrando por ventana emergente. Simplemente es para hacer una prueba, ya sea por aquí o por acá. Simplemente es para verificar que se está enviando la información. En ese momento tengo la información aquí en mi TypeScript. Entonces el TypeScript, en este momento este componente TS está accediendo o está capturando la información que se recoge, que se digita. Ahora bien, digamos que no es la mejor manera de hacerlo. Yo debería tener un observador que esté mirando lo que está pasando en la interfaz gráfica sin necesidad de llamar a ningún método, pues porque entonces esto, aparte de ser una interfaz, una vista, esto tendría otro rol, que sería un controlador, una vista de un controlador, porque estaría llamando mediante el clic, estaría controlando la llamada a un evento. Pero digamos que para este primer acercamiento lo vamos a dejar así. Entonces, una vez lo que quiero hacer es que una vez tenga la información aquí, según este dibujito, una vez tenga la información en el TypeScript, en acá, voy a solicitar
al servicio remoto que me envíe esa placa y esa marca, me la envíen a dónde, al servidor, al backend, ¿sí? Bueno, realmente el servicio remoto no haría parte del backend, sería como el puente de comunicación. Esto es un observable, eso es muy interesante que lo vean después. Entonces lo que tengo que hacer es crear un servicio. Entonces para crear un servicio voy a abrir una consola de comandos, cmd, voy a ir a esta node y me voy a parar en el proyecto. Es frontend, cd proyecto 1 y ahí voy a crear un servicio. ¿Cómo creo un servicio? Ng generate servicio, ay, se me pasa acá mayúsculas, ng generate servicio y el nombre del servicio vamos a llamarlo remoto, ¿sí? Acá es ng, perdón, ng. Entonces acá estoy creando un observable. Este observable lo que va a hacer es que me va a crear dos archivitos. Miren, los acá. Estos dos. Ese es para pruebas, no nos interesa. Este es el que se va a conectar o el que va a enviar mejor la información al backend, a Node. ¿Qué sería el equivalente a este que yo tengo acá, según esa arquitectura? Entonces miren que aquí ya debo configurar servicio remoto para que vaya al servidor. Listo. Entonces aquí en servicio remoto voy a llamar una función enviar datos, que realmente ¿qué va a enviar? Va a enviar datos. Voy a enviar datos. ¿Y qué datos voy a enviar? La placa y la marca. La placa y la marca ¿de quién? De lo que me envíe el componente. Acuérdense que estoy en remoto servicios, que es este de acá, y va a recibir una placa y una marca, o sea que el TypeScript de acá le va a enviar, o va a solicitar el envío de datos y le va a enviar la marca y la placa, o la placa y la marca al servicio remoto, al método de enviar datos, y el método de enviar datos los va a enviar al servidor. Entonces, para hacer corto el video, aquí, entonces, voy a copiar estas líneas de código, acá, para que, y ya se las explico, para que, miremos, el constructor va a recibir una variable llamada datos de tipo HTTP client. HTTP client es el que permite enviar la información, y para poder utilizar una variable de este tipo de dato, yo tengo que incluir esta librería aquí, en el componente, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la variable de datos que es de tipo HTTP client mande por pesos post a esta dirección, ya vamos a trabajar esta dirección, y le mande ¿qué? Le mande la placa y le mande la marca. Miren que eso es un formato JSON. Yo estoy enviando un JSON. Después vamos a mirar bien cómo trabajan los JSON. Y simplemente, y acá estoy mostrando si me devuelve el backend, si me devuelve una respuesta. Y esta sería la parte del componente remoto, ¿sí? Perdón, del servicio remoto. Ahora, mi componente, que es este de acá, que venimos trabajando mi componente de vehículos. El componente TS tiene que llamar al servicio. Entonces, obviamente tengo que importar el servicio, ¿cierto? Porque vamos a trabajar acá en este TS con el servicio. Acá lo estoy llamando. Y una vez que lo llame, entonces tengo el método que ya vemos que va a enviar datos. Y vamos a llamar a su objeto. Miremoslo cómo. A ver, yo acá en el constructor le estoy diciendo que va a haber un objeto llamado información web de tipo remoto servicio, que es el remoto servicio que creamos ahorita, que es este de acá, es el objetico. Y con qué objetivo, para poder llamar a información web, que es el servicio remoto, llamar al método. El método, ¿cómo lo llamamos? El método lo llamamos acá, vamos a sacar servicio remoto.
poder llamar a este método de enviar datos. Listo. Entonces, yendo entonces a mi componente TS, aquí, este enviar datos va a llamar a información web al método de él llamado enviar datos. ¿Qué sería este? No. ¿Qué sería este? Entonces estoy llamando al objeto de información web, pero se llama enviar datos, si no estoy mal. Acá me sale el método. Enviar datos y le envío la placa y la marca. Le estoy enviando la placa y la marca a mi servicio. El servicio recibe, el método recibe la placa y la marca que me envió el componente, el TS, y envío a esta dirección, envío la placa y la marca. Y hasta ahí terminaríamos la parte de configuración del frontend. Ahorita vamos a mirar el backend. ¿Cómo trabaja el backend? Pues simplemente yo acá en Node tengo, a ver, haremos esto por acá, para tener unos comanditos importantes. Pero yo acá en Node tengo una carpeta que se llama backend. En esta carpeta que se llama backend, yo tengo una carpeta que se llama ejemplo básico. Este ejemplo básico vamos a trabajar dos archivos, un archivo que se llama configuraciones y un archivo que se llama servidor pruebas. Voy a ver en bloc de notas este archivo configuraciones. Este archivo configuraciones ustedes siempre lo deben de tener a la mano y simplemente son configuraciones para que trabaje el servidor de una manera óptima y se les facilite el trabajo a ustedes como desarrolladores. Aquí yo tengo entonces la función de cores, que esto lo que me va a permitir es que se puedan conectar desde cualquier lado. Obviamente como estoy en un servidor local, pues esto no va a ser muy útil, pero es cuando lo subamos a producción. Acá simplemente lo que estoy diciendo es que pueden acceder a cualquier método, al get, put, post o delete, y que pueden acceder desde cualquier lado, ¿sí? También puedo utilizar JSON y Express. Express es un framework de trabajo de Node.js para poder facilitar el trabajo con el servidor. Y todas esas variables de configuración. Y acá iremos metiendo a lo largo del curso más variables de configuración, obviamente, y voy a hacer un video más adelante explicando a detalle cómo funciona todo esto, con ejemplos y demás. Pero por ahora les voy a dejar acá un momentico la pantalla para que puedan pausar el video y copiar el archivo de configuración. Una vez de que tengan ese archivo de configuración, nosotros debemos de, en el Node, de instalar el Express. ¿Con qué comandito? Espero que ya hayan pues tomado la pantalla y hay un comandito que se llama npm install express y el body. Aquí en el Node yo acá puedo instalar, yo ya lo tengo instalado, instalo el express y el body parse. Es más, lo puedo instalar desde la raíz que es Node.js para poder trabajar con esas librerías que están acá. Listo, en el archivo de configuración, que vuelvo y se los coloco para que lo tengan. Este archivo de configuración es un archivo extensión JS. Vuelvo y se los muestro. Perdón, acá abrí, no lo abrí con bloc de notas, abrir con bloc de notas para que me abra más rápido. Listo. Y el archivo más importante es este que dice servidor de pruebas. Miremoslo a ver. Estos son, no trabaja con servicios redes. Entonces acá llamo mi archivo de configuraciones para que me quede más limpio este archivo. Simplemente tengo los 4 métodos para crear registros, para listar, para actualizar y para eliminar. Miren que para eliminar tengo que acceder a delete, para actualizar a put, para obtener a get y para enviar información a post. Miren que, te estoy diciendo ya, cuando vayan a enviar post tienen que acceder mediante esta ruta, vehículos, que fue la que yo le di acá. Miren, yo estoy accediendo a la ruta vehículos. Y rec y recibe 3 parámetros, rec, res y next. Rec es lo que me envía, entonces me están enviando rec body, la placa, y me están enviando por un body la marca. Y res es lo que yo le voy a devolver. Lo que yo le voy a devolver a este observable es este textico, datos enviados, no más.
Ahora bien, para poder enviar la información, para mirar si hay una comunicación, yo tengo que acceder a la consola y levantar ese servidor. Entonces tengo que ir a Node, a backend, ahora lo tengo en backend, dir, miremos aquí el dir, cd básico, dir, creo que se llama ejemplo básico, dir, y el que yo tengo que subir es servidor pruebas. Entonces le digo node servidor pruebas.js. Miren que acá me levantó el servidor y me dice que está escuchando por el puerto 1337. El puerto 1337 está definido en el archivo de configuraciones. Mírenlo acá, en el puerto 1337. Yo puedo definir otro puerto, sí, puedo definir otro puerto. Y acá coloqué un console log pues, para que me muestre en el puerto por el que está funcionando. ¿Sí? Entonces, acá está escuchando el puerto. Vamos a mirar si nos funciona el envío de la petición. Vamos a refrescar y vamos a colocarle 12. Y le decimos enviar. Miremos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, muchachos, mirando, resulta que es que tengo como que saturado el computador con tanta cosa, pero bueno. Entonces, por último, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que ir a módulo TS y decir que también en el módulo TS voy a invocar, tengo que importar al servicio remoto que creamos y también al HTTP, que es lo que nos permite enviar la información al backend. Una vez tengamos esto, también importamos acá el módulo HTTP client, módulo, y en providers decimos que también el servicio remoto. Y una vez hacemos esto, pues corremos en la aplicación con cualquier dato y miren que me dice datos enviados, y si yo vengo acá al servidor me dice lo que llegó, 3 y 3 o 3 y 2, dependiendo de lo que yo estoy enviando. Pero entonces miren que sí está funcionando, sino que mi equipo se está pegando. Creo que se está pegando es porque no tengo buen espacio en el disco, entonces no está funcionando bien del todo. Entonces acabo de adelantar otra vez el servidor pruebas, acá refresco, siempre tiene que estar el servidor activo, no sé, entonces digámosle placa 991, marca, no sé, Twingo, y le decimos enviar. Me dijeron datos enviados y miramos a ver el servidor que me da la placa, le llegó el 991 y la marca es Twingo. Espero entonces que con este video les haya servido de una guía para mirar cómo se envían datos, algo muy básico, desde Angular a Node.